La farsa. Eira apenas podía respirar. El miedo la tenía atrapada, como si cada inhalación dependiera del brazo que la sostenía. La presencia de Caelan era su única ancla, su fuerza, su calor, el ritmo firme de su respiración. Si él se apartaba, ella sentía que se disolvería en el suelo como agua derramada. Ravaigne la había confundido con la esposa del vizconde. La esposa de Caelan de Morven. El corazón le golpeaba con fuerza. ¿Cuánto debía dolerle a un hombre como él aceptar un engaño semejante? Aún así, sabía que la mentira no resistiría mucho. Tarde o temprano alguien hablaría. Y él no le debía nada. Debía liberarlo de aquella impostura. Comenzó a decir intentando explicarse. Pero Caelan levantó un dedo y lo posó sobre sus labios. Un gesto firme, silencioso. No ahora, susurró. El contacto fue tan leve que apenas se sintió, pero el aroma a brandy que aún quedaba en su piel le provocó un temblor absurdo. Eira cerró los ojos un instante, luchando contra la necesidad de seguir ese rastro, de olvidar el peligro y rendirse a la sensación. No deberíais, intentó decir, apenas un hilo de voz. El dado está echado, respondió él, su voz grave entre la ira y la determinación. Ravaigne se irá de aquí creyendo que sois mi esposa. Y hasta que se marche, ambos jugaremos ese papel. Ella tragó saliva, buscando aire donde no lo había. ¿Y si alguien descubre la verdad? Caelan la miró, serio. Entonces yo asumiré la culpa. Pero mientras tanto debéis manteneros firme. Nadie puede oler el miedo. Eira asintió lentamente, aunque el temblor de su voz la traicionó. No será difícil fingir que me importáis, milord, murmuró. Lo difícil será fingir que solo me importáis por fingir. El silencio que siguió fue espeso, palpitante. Caelan la observó, intentando descifrar si hablaba en serio, o si el miedo la hacía divagar. Pero lo que vio en sus ojos no era confusión, sino una franqueza que lo desarmó. Su respuesta fue apenas un suspiro. No juguéis con fuego, Eira. Demasiado tarde, replicó ella con una media sonrisa temblorosa. Creo que ya nos ha prendido a ambos. Caelan apartó la mirada, como si temiera lo que pudiera revelarse en la suya. Sabía que aquella farsa, por noble que fuera su propósito, no sería fácil de sostener. Porque cada palabra, cada gesto, cada mentira compartida tenía un peso, y el suyo comenzaba a sentirse peligrosamente real. Capítulo 31. El engaño. Caelan rodeó la cintura de Eira con un brazo, sosteniéndola con firmeza mientras la guiaba hacia el solarium. Su mano buscó la de ella y sintió el temblor. Si la soltara, se derrumbaría. Y sin embargo, algo en ese contacto lo desorientó más que el miedo que intentaban disimular. No sabía a qué emoción rendirse. La idea de estar casado con Eira rozaba lo absurdo, pero nada en aquella situación tenía gracia. La mención de Ravaigne sobre una fugitiva lo inquietaba. ¿Por qué habría de importarle al rey de Francia la huida de una mujer? A menos, pensó, con un nudo en el estómago, que no fuera una fugitiva cualquiera. La miró de soslayo. Eira caminaba a su lado, pálida, muda, pero con la cabeza erguida. Había en ella algo que no cuadraba con la humildad que decía tener, una dignidad innata, un aire que no se fingía. Caelan siempre había sabido que ocultaba algo. Y ahora, sentía que la verdad estaba a punto de alcanzarlos. Aún así, no podía odiarla. Por algún motivo perverso le gustaba tenerla tan cerca. Sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, la fragilidad que se aferraba a su fuerza. Era un recordatorio vivo de que no todo en él estaba hecho de piedra. No podía negar su belleza. Los ojos como un bosque antes de la tormenta, la voz que calmaba, el valor con que había protegido a los niños. Recordó la noche en que los lobos los habían rodeado, la forma en que Eira se interpuso sin vacilar, la ferocidad silenciosa de su gesto. Pocas mujeres, pensó, habrían tenido ese coraje. Un pensamiento fugaz lo atravesó como una punzada,
El hombre que logre casarse con ella será afortunado. La ironía de la idea lo hizo sonreír apenas. Durante un segundo se permitió imaginarlo. Y ese segundo fue suficiente para entender que fingir no sería tan sencillo como había prometido. Eira alzó la mirada hacia él, sorprendida por el silencio prolongado. ¿En qué pensáis?, preguntó con voz temblorosa. Caelan tardó un instante en responder. En lo frágil que es una mentira, dijo por fin, y en lo extraño que resulta desear que dure un poco más. Eira lo miró sin comprender del todo, aunque su pecho se agitó. Él desvió la vista hacia la puerta del solarium, donde los esperaba el juego peligroso que habían iniciado. «Vamos, mi esposa», murmuró con ironía suave ofreciéndole el brazo. «El papel exige convicción». Ella aceptó, aunque sabía que si seguía mirándolo así, ni siquiera la mentira la salvaría. El pasillo del destino. Avanzaban por el corredor, el sonido de los pasos de Rabaine marcando el compás de su miedo. Eira lo seguía con la mirada fija en su nuca, como si observarlo pudiera cambiar el destino que la arrastraba. A cada paso, los criados se apartaban inclinándose ante el conde francés y su séquito. Caelan mantenía su brazo firmemente ceñido a la cintura de ella, y más de una mirada se alzó curiosa, incluso escandalizada. Eira lo notó, pero no le importó. Aquel brazo era lo único que la mantenía en pie. Sin él, habría caído o huido, y no había refugio posible en el mundo que la salvara. El aire del castillo le parecía más denso, más hostil que nunca, como si los muros mismos escucharan su mentira. Y sin embargo, una punzada de tristeza la atravesó. Podía ser la última vez que caminara por esos pasillos, los mismos donde había empezado a sentirse a salvo, los mismos donde la voz de Caelan resonaba con la autoridad de un hombre que pertenecía a la tierra y a la lealtad. Si solo Morven pudiera ser mi hogar, pensó. Si solo él pudiera ser. No terminó la idea. Era demasiado dolorosa, demasiado imposible. Si de verdad hubiesen sido marido y mujer, Caelan la habría protegido con el alma, del mismo modo en que defendía a su gente, su honor, su nombre. Pero esa no era su historia. «Deberíais respirar», murmuró él sin mirarla. «Si seguís tan rígida, creerán que os llevo prisionera». Ella soltó una risa apenas audible. «Quizás sea lo que soy». Caelan volvió el rostro hacia ella, y por un instante el brillo de sus ojos bastó para desarmarla. «No». Su voz fue un murmullo grave, casi una caricia. «Las prisioneras no caminan a mi lado. Las acompaño solo cuando quiero protegerlas». Eira bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El corazón le dolía como si aquellas palabras fuesen verdad. «¿Y si no queréis protegerme, milord?», preguntó, apenas un suspiro. Caelan sonrió sin humor. «Demasiado tarde. Ya lo he hecho». El silencio que siguió fue espeso, cargado de algo que ninguno quiso nombrar. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano de los franceses instalándose en el salón. Eira pensó que, si alguna vez había creído en el destino, debía de tener la voz de Caelan y la forma de su mano en su cintura, firme, imposible de olvidar. Pero la verdad seguía allí, implacable, como una herida bajo la piel. Él no la amaba. Quizás ni siquiera la toleraba. Y sin embargo, nunca antes se había sentido tan completamente suya. Capítulo 32. Él sabe. El banco de roble del solarium no era cómodo, pero le permitía a Eira permanecer junto a Caelan. Su mano, fuerte y curtida por la espada, se entrelazó con la de ella, dándole una solidez que su valor no encontraba por sí solo. Aquel contacto era su única defensa contra el temblor que la recorría. El conde y la condesa conversaban con cortesía estudiada, mientras el emisario del rey degustaba el brandy de manzana con aire de superioridad. El aroma dulce y punzante del licor flotaba en el aire, y Eira lo inhaló para calmarse. El calor que bajó por su garganta fue casi un consuelo,
una tregua breve antes de la tormenta. Ravaigne alzó la copa y sonrió. Vuestro brandy está a la altura de su fama, dijo. Pero lamentablemente ha llegado el momento de hablar de asuntos más serios. El sonido de su voz despertó la serpiente dormida en el vientre de Eira. Sus dedos se crisparon y Caelan, sin apartar la mirada del francés, apretó los suyos con fuerza. Tras la caída de Caertalen, continuó Ravaigne con fingida indiferencia, una pequeña monja me habló de una pariente del rey Juan refugiada entre los sobrevivientes. El silencio que siguió fue absoluto. Eira sintió cómo el frío le subía por los brazos. Sabía lo que eso significaba. Los prisioneros debieron de haber sido interrogados, tal vez torturados para arrancar nombres. Su secreto por fin la alcanzaba. La presión de los dedos de Caelan se hizo más intensa, casi dolorosa. Lo sabe. Lady Mairead intervino con voz suave, pero su mirada brillaba de acero. Y sin duda, Messier, habréis enviado de inmediato a esa dama a vuestro rey. El sarcasmo era apenas un velo de cortesía. Ravaigne inclinó la cabeza. Si la hubiese encontrado, oui. Pero ni las búsquedas más minuciosas lograron hallarla. El conde Alaric habló con calma. Entonces debemos suponer que está muerta. El corazón de Eira dio un vuelco. Caelan no soltó su mano. La apretaba con tal fuerza que ella comprendió, los Morven sabían. Y aún así, la protegían. Ravaigne asintió lentamente. Eso pensé. Hasta que la misma monja me contó algo curioso. Dijo que una dama inglesa escapó del castillo disfrazada de religiosa. Sonrió con frialdad. La novicia estaba muy afectada por haber sido abandonada. Eira sintió la sangre huirle del rostro. Podía imaginar el miedo de aquella joven, traicionada por el pánico y la necesidad de sobrevivir. No la culpaba. Ravaigne dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, y miró directamente a Caelan. Entonces, mi estimado vizconde, quizá podáis decirme qué fue de la monja que os acompañó en vuestra huida de Caertalen. El aire pareció espesarse. Caelan sostuvo su mirada sin pestañear, y cuando habló, su voz tenía la calma peligrosa de una espada enfundada. Murió en el camino, dijo con sencillez. Ravaigne ladeó la cabeza como un gato intrigado. ¿De veras? De frío, añadió Caelan sin apartar la vista de él. Y de miedo. Su cuerpo quedó en la nieve, pero su alma, si era inocente, encontró un lugar mejor. El silencio que siguió fue glacial. Eira no respiraba. Sabía que Caelan acababa de sellar su destino con una mentira que podía costarle la vida. Ravaigne sonrió despacio. ¡Qué historia tan piadosa! Caelan apenas inclinó la cabeza. Los milagros no siempre huelen a incienso, Messier. A veces huelen a sangre. Los ojos del francés se entrecerraron buscando grietas. Pero no encontró ninguna. Y Eira comprendió entonces que Caelan no solo la protegía. La estaba reclamando. El juego de la mentira. Caelan midió su respiración antes de responder. Cada palabra podía ser un filo, y Ravaigne era demasiado astuto para dejarlo pasar inadvertido. Pero su padre, con la calma de quien ha gobernado hombres y silencios, se adelantó. Os habría sugerido buscarla en Carnay, dijo el conde. Tenía la intención de pasar allí sus últimos días, entre las damas del convento. Dudo mucho que sea la mujer que buscáis. Ravaigne arqueó las cejas. ¿Sus últimos días? Lady Mairead intervino sin titubear, su tono tan suave como el filo de una daga. El hambre hizo lo suyo. Su cuerpo no aceptaba el alimento. Cuando la encontramos, ya estaba resignada a marchitarse. Supongo que vos mismo la disteis por perdida, Messier, cuando la visteis. Caelan contuvo una sonrisa. Su madre tenía un don para convertir la verdad en veneno elegante, y acababa de recordarle al francés su propia negligencia. Ravaigne frunció el ceño, incómodo. ¿Tos habría sugerido? Repitió, notando la trampa en el tiempo verbal.
El conde Alaric sostuvo su mirada, sin apresurarse. Lamentablemente la pobre mujer murió durante el viaje a Karnai, dijo levantando la copa. Nuestros hombres la enterraron con los ritos debidos. ¿Y por qué no entregaron el cuerpo a las hermanas del convento? Insistió Ravaigne afilando el tono. El conde dio un pequeño sorbo al brandy sin perder la sonrisa. Era mi orden que regresaran cuanto antes. Sabéis bien cómo están las cosas en Normandía. Ningún castillo puede permitirse perder hombres, ni siquiera por piedad. El silencio que siguió fue largo, tenso. Ravaigne lo observó con una mezcla de irritación y cálculo, comprendiendo perfectamente la amenaza velada. Caelan sintió un impulso casi infantil de aplaudir. Su padre no solo había cerrado la trampa con elegancia, había recordado al emisario que Morven no era terreno fácil de invadir, ni por la fuerza ni por la intriga. El francés se recostó en su asiento, intentando disimular el fastidio. Sus ojos, sin embargo, volvieron una vez más hacia Eira, que permanecía en silencio, la mano aún entrelazada con la de Caelan. Él sintió el leve temblor en sus dedos y apretó su mano, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. No digas nada. No temas. La voz de Ravaigne se volvió más suave, pero su mirada era la de un depredador. Curioso, siempre hay historias que resurgen cuando menos se espera. Caelan inclinó apenas la cabeza. Y casi siempre mueren al amanecer. El intercambio terminó allí. Pero mientras el silencio volvía a llenar la estancia, Eira comprendió que la verdadera batalla no se libraba en el campo, sino entre las palabras. Y que Caelan de Morven, con su calma implacable, acababa de salvarla de nuevo. Capítulo 33. La mentira perfecta. Cuando Ravaigne volvió su mirada sobre ellos, dura como una cuchilla, Eira contuvo el aliento. Rezaba, si es que aún sabía hacerlo, para que no la reconociera como la falsa monja que había escapado de Caertalen. Aunque, en el fondo, sabía que no podría reconocerla. Aquella mujer temerosa había muerto entre la nieve y el hambre. La que ahora se sentaba junto a Caelan era otra. Él, percibiendo su tensión, le rodeó los hombros con un brazo en un gesto tan protector como calculado. La cercanía era fingida, pero su calor no lo era. Ojalá fuera verdad, pensó ella, antes de que el miedo ahogara la esperanza. Ravaigne se pasó una mano por la barba y con una sonrisa cargada de veneno se dirigió a Caelan. ¿Y estáis convencido, vizconde, de que la monja que viajó con vos no era una impostora? Caelan cruzó una pierna sobre la otra con aparente indiferencia. Eira lo observó, admirando la serenidad con que mentía. Ella habría dado cualquier cosa por parecer tan imperturbable. Mi única prioridad, dijo Caelan con calma, era llevar a mis hombres y a los huérfanos de vuelta con vida. La monja cuidaba de los niños. Apenas crucé palabra con ella. Ravaigne ladeó la cabeza. Ah, uy, los niños que llevasteis a vuestro castillo sin permiso. Eira sintió cómo el brazo de Caelan se tensaba alrededor de ella, pero su voz no perdió el tono sereno. Imaginaba que un conde francés no perdería el sueño por el bienestar de unos huérfanos normandos. El francés soltó una carcajada breve. Tenéis razón. Pero ahora son franceses, replicó con sorna. Me complacería conocerlos y ofrecerles el saludo de su majestad. Eira sintió el vértigo del peligro. Podía notar en Caelan la contención, el esfuerzo por no mostrar la rabia que hervía bajo su piel. Sus dedos, apoyados en su nuca, comenzaron a moverse despacio, en un gesto que parecía casual. Pero cuando el roce se volvió un leve masaje, Eira comprendió lo que hacía. No era deseo, era control. Estaba evitando que se desmayara. Aún así, su cuerpo lo traicionó. El miedo se transformó en un calor ardiente, una necesidad absurda de aferrarse a él, de creer en la mentira que los unía. El hechizo se rompió cuando Lady Mairead se levantó con la elegancia de quien sabe salvar a todos sin levantar la voz. Tal vez sea mejor que conozcáis a los niños mañana, Messier, dijo con dulzura aunque sus ojos no sonreían.
Sin duda estarán cumpliendo sus deberes ahora. Nuestro intendente os mostrará vuestros aposentos. Y por supuesto contad con nuestra mesa esta noche. Ravaiñe se inclinó cortésmente. Agradezco vuestra hospitalidad, condesa. Y me disculpo por no haberme presentado antes ante la esposa del vizconde. Sus ojos se detuvieron en Eira. Curiosamente, la dama fugitiva también tenía el cabello rojo. Eira sintió cómo se le helaba la sangre. Apretó la mandíbula tratando de responder, pero su garganta no produjo sonido alguno. El conde Alaric intervino con una sonrisa tranquila. «Mil perdones, Messier», dijo. «Eira es pariente de mi esposa, y la prometida de mi hijo mayor». Ravaiñe pestañeó sorprendido. Luego sonrió con esa cortesía que esconde el veneno. «Ah, entonces mis felicitaciones». El silencio que siguió fue breve, pero dejó en el aire un rumor invisible, como si todos hubieran sentido el roce de un cuchillo. Cuando el francés salió del salón, Eira soltó por fin el aire que no sabía que contenía. Caelan no la miró, pero su brazo seguía rodeándola, firme, casi posesivo. «Acabáis de convertir mi mentira en un escudo», susurró ella. Él respondió sin apartar la vista de la puerta. «No. En una promesa». Y Eira, sin entender del todo por qué, sintió que aquella promesa le dolía más que cualquier verdad. Capítulo 34. Un juramento al borde del silencio y del fuego. El intendente Ser Brannock apareció como si hubiera sido invocado por instinto, puntual y silencioso, con esa eficiencia que lo caracterizaba. Ravaiñe se inclinó, intercambió unas palabras breves y lo siguió fuera del salón. Apenas la puerta se cerró, Eira se dejó caer contra el respaldo del banco exhausta de alivio. Caelan, sin embargo, no retiró el brazo de sus hombros. Quizá porque aún sentía la tensión en ella, o tal vez porque no quería dejar de sentirla. Había querido calmarla, nada más. Pero el roce de sus dedos en la nuca, el calor de su cuerpo pegado al suyo, habían despertado algo que no tenía nada de fraternal. ¿Y lo sabía? Por los temblores de ella, por esa respiración contenida, supo que tampoco era el único que lo sentía. Aún así, ninguno se movió. El silencio entre ambos era tan frágil como la mentira que los protegía. Quizá el anuncio de su padre, aquella falsa promesa de matrimonio, la había conmocionado más de lo que admitía. Caelan no disfrutaba interpretando ese papel, pero comprendía que era el mal menor. Peor sería verla marchar esposada, o muerta por orden de un rey al que ambos despreciaban. Sabía con creciente certeza que su familia había descubierto la verdad. Que su madre, su padre, incluso Eamon lo intuían. Y sin embargo, la habían cubierto con el mismo silencio que usaban para proteger lo que amaban. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Lady Mairead se acercó. Eira se levantó de inmediato, y Caelan, casi sin pensarlo, la imitó. El vacío que dejó su cuerpo al separarse de él fue más real que cualquier palabra. «Milady», murmuró Eira bajando la vista. Mairead le tomó las manos con suavidad. «Intentaste decírmelo, ¿verdad?» Caelan frunció el ceño. «¿De qué estáis hablando?» Eira lo miró entonces, y la sinceridad en sus ojos era desarmante. «Iba a confesar quién soy antes de que llegaran los franceses». Él la sostuvo con la mirada. Sintió la punzada del orgullo herido, esa mezcla de celos y decepción que no podía justificar. Si alguien tenía derecho a saber la verdad, era él. «¿Por qué no me lo dijisteis a mí?», preguntó con la voz tensa baja. Ella apartó la vista. «Porque temía que me entregarais a ellos». Caelan apretó los dientes. «Después de todo esto, ¿aún creéis que os vendería al enemigo?» Eira lo miró de nuevo con una tristeza que no era culpa, sino cansancio. «¿Temía a todos, Caelan? Hasta que me salvasteis». El padre de Caelan se acercó entonces, interrumpiendo el hilo invisible entre ambos. «Ya lo sabe, hijo», dijo con calma. «Pero sed justo. ¿Cómo podía saber que podía confiar en ti?»
En ninguno de nosotros, si a eso vamos. Eira respiró hondo y habló con una serenidad que contrastaba con el temblor de sus manos. Todo eso ya no importa. Ravaiñe sospecha quién soy. Y me arrepiento de haber traído su peligro hasta vuestra puerta. Sería mejor para todos si me marcho. Caelan dio un paso hacia ella sin darse cuenta. ¿Y a dónde iríais? Preguntó casi con furia contenida. A cualquier lugar donde mi nombre no signifique una sentencia, respondió con amargura. No. Su voz sonó más baja, más íntima. No vais a ir a ninguna parte. Eira lo miró, sorprendida por el tono. No podéis decidir eso. Ya lo he hecho, replicó él. Y por una vez no me importa si es un error. Mairead intercambió una mirada con su esposo, que asintió en silencio. Comprendieron que nada de lo que dijeran detendría lo que ya estaba ocurriendo entre los dos. Caelan respiró despacio, intentando dominarse, y añadió en voz baja, no volveréis a huir. No mientras yo esté aquí. Eira lo observó largo rato, hasta que su resistencia se quebró. No por miedo, sino por la certeza terrible y dulce, de que ya no sabría cómo vivir sin él. Capítulo 35. Fuego bajo la nieve. Encerrada en Caertalen, Eira había conocido el verdadero miedo. Allí había aprendido que el peligro no siempre rugía. A veces aguardaba callado con rostro humano. Creyó haber escapado cuando huyó de aquella fortaleza, pero pronto comprendió que la libertad no era más que otra forma de huida. La seguridad estaba en Inglaterra, o eso se repetía. Sin embargo, cada día la alejaba más de casa, y la acercaba más a un hombre que no debía querer. Caelan de Morven, un caballero de honor, un enemigo por linaje, se había convertido en su única certeza. Y eso era, quizá, lo más peligroso de todo. Debo regresar a Inglaterra, dijo al fin con la voz rota, apenas un susurro. Temblaba, no por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de pronunciar. Caelan no respondió de inmediato. Solo extendió las manos y tomó las suyas con suavidad, como si temiera que se rompieran. Mírame, le dijo. Ella dudó. Temía ver en sus ojos el juicio, la censura, el desprecio. Pero cuando obedeció, lo que halló fue lo contrario, una compasión que le desarmó el alma. Inglaterra no es una opción, dijo él en voz baja. No, ahora. El temblor en su cuerpo comenzó a ceder, disuelto por la firmeza de su toque. Eira asintió, incapaz de articular palabra. Y en cualquier caso, añadió Caelan con un leve tono de ironía resignada, la huida es imposible mientras Ravaiñe siga respirando el aire de Morven. Lo sé, susurró ella cerrando los ojos. Él los entreabrió apenas, buscando su mirada. Entonces solo nos queda una opción, convencer al maldito conde de que sois la prometida más devota que un hombre pueda tener. Y que yo estoy, perdidamente enamorado de vos. Eira dejó escapar un pequeño jadeo, como si las palabras hubieran atravesado su coraza. ¿Y lo estáis? Preguntó con una voz tan tenue que parecía no pertenecerle. Caelan la miró con una calma peligrosa. Si lo estuviera, dijo despacio, ¿os tranquilizaría u os asustaría más? Ella bajó la vista, el corazón en desorden. No lo sé, admitió. Pero temo que la mentira se nos haga verdad. Él sonrió apenas, sin alegría. Ya lo es, Eira. Solo falta decidir quién de los dos lo reconocerá primero. El silencio que siguió fue como un hechizo suspendido entre ambos. Ella lo miró, incapaz de contener las lágrimas, y él no hizo nada por apartarse. Solo permaneció ahí, sosteniéndola con las manos, con la mirada, con esa fuerza silenciosa que no pedía nada y sin embargo lo decía todo. Eira cerró los ojos. Sabía que tenía razón, fingir solo haría que cayera más hondo. Pero ya no sabía si quería salvarse. No será tan malo. Caelan la atrajo hacia sí casi sin pensarlo, diciéndose que lo hacía solo porque detestaba ver llorar a una mujer. Eira había soportado demasiado.
No podía culparla por haber hecho lo necesario para sobrevivir, ni por la sangre que corría en sus venas, ni siquiera por su parentesco con un rey al que él despreciaba. Debería haberle resultado incómodo asumir el papel de su prometido, pero no lo era. No cuando la sentía temblar contra su pecho, frágil y viva al mismo tiempo. El cuerpo esbelto de Eira encajaba en el suyo con una naturalidad inquietante, como si el destino o la mentira los hubiera tejido en el mismo hilo. Hacía tanto tiempo que no sostenía a una mujer así. El recuerdo de lo perdido lo atravesó como una sombra, y para ahuyentarlo cerró los ojos. Apoyó el mentón sobre su cabeza y aspiró el perfume de lavanda que le envolvía el cabello. No será tan malo, murmuró más para sí que para ella. Eira no respondió. Solo se dejó sostener, respirando despacio, como si en aquel abrazo hallara la tregua que no encontraba desde hacía años. Caelan sintió cómo el ritmo de su respiración se sincronizaba con el suyo, y algo dentro de él cedió despacio sin resistencia. La calidez de su cuerpo no le resultaba solo agradable, le parecía necesaria. Como si su presencia, su fragilidad, su fe temblorosa en él, fueran lo primero verdaderamente humano que tocaba desde hacía demasiado tiempo. Sus dedos rozaron la tela del vestido, la curva leve de su espalda. No era deseo lo que lo movía, o no únicamente, sino una certeza silenciosa. Aquella mujer, por azar o providencia, pertenecía a su vida de un modo que aún no podía comprender. Eira alzó la vista, los ojos húmedos, pero sin miedo. ¿Por qué sois tan bueno conmigo, Caelan? Susurró. Él sonrió apenas, un gesto sin ironía ni defensa. Quizá porque necesito creer que aún puedo serlo con alguien. Ella lo miró largo rato, como si quisiera grabar ese instante. Y en el silencio que los envolvía, el latido de ambos fue la única verdad que nadie podía negar. El temblor del instante. Poco a poco, la agitación de Eira fue disolviéndose, como una ola que pierde fuerza en la orilla. Estar entre los brazos de Caelan era, contra todo sentido, un refugio. El latido firme bajo su pecho, la calidez de su cuerpo, el olor a hierro y a madera, todo le hablaba de un mundo al que nunca había pertenecido, pero en el que por un instante creyó encajar. Se dejó llevar por aquel ritmo tranquilo, por la respiración que se entrelazaba con la suya. Era como si el tiempo hubiese dejado de correr, como si solo existiera ese pequeño espacio entre sus cuerpos, donde nada dolía y nada se temía. Cerró los ojos. Por un segundo se permitió imaginar lo imposible, un futuro sin máscaras, sin huida, sin mentiras. Un futuro donde aquel hombre no fingiera protegerla, sino que la eligiera. Pero entonces una tos educada rompió el hechizo. Eira alzó la cabeza sobresaltada, y sus ojos se encontraron con los de Caelan. El azul de los suyos se había tornado oscuro, denso, casi torpe en su propio desconcierto. Por un instante, lo que vieron el uno en el otro no fue compasión ni cortesía, sino reconocimiento. Ninguno habló. No hacía falta. Caelan soltó el aire lentamente, como si su propio cuerpo lo traicionara, y apartó las manos de ella con cuidado. El gesto fue más difícil de lo que habría querido admitir. Al parecer, murmuró con una media sonrisa forzada, tenemos público. Eira se volvió, ruborizada. Lady Mairead observaba desde la puerta, con esa serenidad que solo una madre que lo ha visto todo puede permitirse. Espero no interrumpir, dijo la condesa con suavidad. La cena está lista. Perfecto, respondió Caelan apartándose un paso más de Eira, aunque aún le costaba respirar con naturalidad. Será un placer seguir fingiendo en público. Eira lo miró de reojo, enrojecida pero con una chispa de ironía. Sois mejor actor de lo que pensaba. Y vos, replicó él sin mirarla, sois mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Sus miradas se cruzaron una última vez antes de salir del solarium. Nada en sus gestos traicionaba lo ocurrido. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Algo imposible de fingir. Capítulo 36.
Difícil ver el bien. Caelan y su padre se apartaron unos pasos para hablar con Sir Brannock, el intendente. Había que asegurarse de que los huérfanos y sus nuevos tutores guardaran silencio, de que nadie mencionara la verdad sobre la monja que había escapado de Caer Talen. El conde se ocuparía de distraer a Ravaigne con diplomacia, o con amenazas veladas si era necesario. Eira mientras tanto se quedó sola con Lady Mairead. No sabía qué hacer con las manos, las entrelazó, las soltó, volvió a apretarlas. «He traído el peligro hasta vuestra casa», dijo por fin con voz baja y temblorosa. «Lamento no habéroslo confesado antes». La condesa la observó con ternura tranquila. «Querida niña», respondió, «todos cargamos con sombras familiares. Mi propio hermano, si lo recordáis, fue uno de los hombres que asesinaron a un arzobispo. No se elige la sangre, pero sí lo que se hace con ella». Eira alzó la vista, sorprendida por la serenidad de su tono. «No podemos romper los lazos de la sangre», continuó Lady Mairead, «pero tampoco somos rehenes de ellos. Los errores de nuestros parientes no nos definen, aunque nos sigan como fantasmas». «Y sin embargo», susurró Eira, «si Ravaigne descubre quién soy, os pondré en peligro a todos». La condesa negó suavemente. «Hija mía, el peligro ya forma parte de estos tiempos. Incluso sin vos aquí habría tormenta. A veces el destino no se desvía, solo cambia de rostro». Eira bajó la mirada, las manos crispadas sobre el regazo. «Decís que debería buscar el bien que puede surgir de todo esto. Pero confieso que me cuesta verlo». Una sonrisa cálida, casi traviesa, iluminó el rostro de la condesa. «Entonces buscadlo donde siempre se esconde, en lo inesperado. Una mujer prometida a un caballero joven y apuesto debería irradiar felicidad, no remordimiento. Ravaigne nunca creerá en vuestro compromiso si seguís pareciendo una prisionera». Eira respiró hondo. Había ironía en las palabras de la dama, pero también sabiduría. Tomó aire, y con un atrevimiento que apenas reconoció en sí misma, dijo: «¿No me resultará difícil fingir estar enamorada de vuestro hijo, milady?» Lady Mairead arqueó una ceja. «Como pensaba», respondió con una sonrisa apenas perceptible. Eira sintió cómo el calor le subía a las mejillas. La condesa le tomó una mano y añadió con voz más suave: «Os daré un consejo, querida. Fingir amor es la forma más peligrosa de descubrirlo». Las palabras la atravesaron como una campanada. Eira bajó la mirada, sin atreverse a responder. Porque en el fondo ya sabía que era demasiado tarde. Capítulo 37. El peso de una promesa. Los huérfanos y sus nuevas familias se habían reunido en un rincón de la sala grande, llamados por Sir Brannock. Caelan los acompañó, esperando que su presencia diera gravedad al mensaje que debía transmitir. Cuando entró, las conversaciones se apagaron. Eirwen, la pequeña de trenzas oscuras, corrió hacia él y le tiró de la capa. «¿Puedo subir a tus hombros?», preguntó con la impaciencia de quien aún confía en la seguridad del mundo. Caelan sonrió con suavidad. «En un momento, pequeña», dijo levantándola hasta apoyarla contra su costado. «Primero, necesito que todos escuchéis con atención lo que voy a decir». Los adultos asintieron con gravedad, los niños en cambio lo miraban con ojos grandes, expectantes. Caelan se detuvo un instante. No quería asustarlos, pero tampoco podía engañarlos. «Tenemos invitados», comenzó despacio. Un murmullo recorrió la sala. «Franceses», escupió uno de los hombres con amargura contenida. Caelan no lo corrigió. No hacía falta. Los niños entendían más de lo que decían. «Su comandante almorzará hoy aquí», continuó. «Algunos de vosotros lo recordaréis, de Caer Talen». Un silencio espeso cayó sobre el grupo. Eirwen se estremeció en sus brazos. «Nos acordamos», susurró. Caelan le acarició el cabello. «Lo sé, pequeña». Inspiró hondo antes de seguir. «Ese hombre busca a Lady Eira. Cree que escapó disfrazada de monja,
y quiere devolverla a ese lugar. Pero lo hemos engañado. Piensa que la mujer que viajaba con nosotros murió en el camino a Karnai. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de miedo. Eirwen lo miró con los ojos llenos de inquietud. Pero, hermana, Eira no era una monja. Si lo descubre, la llevará de vuelta. Caelan apretó la mandíbula. No dejaré que nadie la lleve a ninguna parte, dijo con voz firme que resonó en la piedra y en los corazones. Ni a ella, ni a ninguno de vosotros. Lo juro por mi nombre y por mi espada. Hizo una pausa midiendo cada palabra. Sabía que lo que pedía era demasiado, pero no había otra opción. Si es necesario, continuó, Lady Eira se convertirá en mi esposa. Así quedará bajo mi protección. Pero para mantener esa apariencia, necesitaré vuestra ayuda. Un silencio reverente siguió a sus palabras. Luego, uno a uno, los adultos asintieron. Los niños, en cambio, se abalanzaron hacia él, rodeándolo con pequeños brazos, murmurando promesas de secreto y lealtad. Caelan sonrió conmovido. Por un instante se permitió creer que el bien aún era posible. Alzó finalmente a Eirwen sobre sus hombros. Ella le sujetó el cabello con risas nerviosas y luego de pronto preguntó con voz seria. ¿Lady Eira todavía tiene su puñal? Caelan se detuvo sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? La niña lo miró desde arriba, con una mezcla de inocencia y sabiduría precoz. Porque a veces las promesas necesitan más que palabras para cumplirse. Caelan alzó la vista hacia ella y sintió un escalofrío. Nunca unas palabras tan pequeñas habían pesado tanto. Capítulo 38. El filo del destino. Sola en su alcoba, Eira se arrodilló junto al lecho. El silencio del castillo la envolvía como una mortaja. Metió la mano bajo el colchón y sacó el pequeño puñal envuelto en lino. El metal, frío como el alba, relució bajo la llama temblorosa de la vela. Desenvainó con cuidado. La hoja aún conservaba el brillo acerado de las armas forjadas por su abuelo. Apoyó la yema del dedo en la punta. Una gota de sangre brotó, roja y perfecta. «Afilado», murmuró con una voz que no parecía suya. Un golpe rápido, certero y todo acabaría. El miedo, las mentiras, la carga que había impuesto sobre aquellos que la habían acogido. Caelan quedaría libre de su promesa. Ella de su culpa. Pasó el pulgar sobre la herida, y sintió el latido del propio corazón en esa diminuta herida. La idea de la muerte no la aterraba tanto como la del deshonor. ¿Pero tendría el valor de cumplir lo que pensaba? ¿Sería capaz de llevar el acero hasta el pecho y cerrar los ojos? Un sonido suave la hizo girar. La puerta se había entreabierto. Caelan estaba allí. No dijo palabra. Sus ojos se posaron en la hoja ensangrentada, luego en la gota que aún temblaba en el dedo de ella. Entró despacio, como si temiera que un solo movimiento pudiera hacerla desaparecer. No, dijo con voz baja grave. No así. Eira apretó el puñal con fuerza. ¿No sabéis lo que significa vivir con una condena colgando sobre la cabeza? Caelan avanzó un paso. Tampoco sabéis lo que significa vivir habiendo dejado morir la esperanza. El silencio entre ambos era un abismo. Ella bajó la vista. No puedo arrastraros conmigo, susurró. Ya os he hecho bastante daño. Caelan negó con la cabeza. Lo que me haría daño sería perderos. Su voz fue apenas un suspiro, pero el temblor en ella tenía más poder que un juramento. Se acercó despacio y, sin arrebatarle el arma, extendió una mano. Confiad en mí. Solo eso os pido. Eira lo miró, los ojos húmedos, el corazón dividido entre el deseo y el miedo. Durante un segundo eterno, el acero pareció flotar entre los dos. Luego, sin apartar la vista de él, puso el puñal en su mano. Caelan cerró los dedos alrededor del arma, y con la otra le rozó el rostro.
La fuerza no siempre está en empuñar una espada, dijo. A veces en saber cuándo soltarla. Ella tembló, aliviada y perdida a la vez. Cuando él se alejó, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era el silencio de algo que había empezado. Capítulo 39. Primer acto. Un hombre de honor debía acompañar a su prometida al banquete. Caelan respiró hondo antes de llamar a la puerta de la estancia de Eira. No sabía por qué el gesto le aceleraba el pulso. Cuando Liora, la doncella, abrió con una sonrisa y una reverencia, sintió alivio. No deseaba encontrarla sola. «Milord», anunció Liora con un brillo cómplice en los ojos, «Lady Eira está lista». La puerta se abrió por completo, y Caelan se quedó sin aliento. Reconoció el vestido enseguida, uno de los antiguos atuendos de su hermana. Pero en Eira, el vestido no era el mismo. El verde esmeralda del tejido parecía encender su piel, y la luz del fuego se deslizaba por las perlas trenzadas entre su cabello cobrizo. El escote insinuaba apenas lo necesario para que su respiración perdiera ritmo. Por un momento olvidó por qué estaba allí. Ella interpretó su silencio como desaprobación. ¿Es demasiado?, preguntó con voz baja como si temiera un reproche. Caelan negó lentamente, todavía atrapado en la visión. «No», susurró. «Estáis deslumbrante». Casi añadió como una condesa, pero se detuvo. No era momento para mezclar realidad y ficción. Aquello debía ser solo una representación. Eira sonrió con timidez. «Y vos parecéis, en verdad, el caballero de una historia». Caelan se permitió una breve sonrisa. Había escogido su mejor túnica, roja como el vino, y botas recién lustradas. No solía preocuparse por su aspecto, pero que ella lo notara le pareció absurdamente un triunfo. «¿Listos?», preguntó, ofreciéndole el brazo. Ella apoyó su mano con ligereza, aunque él sintió el calor a través de la tela. Caminaron juntos por el corredor bajo la luz de las antorchas. A medida que avanzaban, el murmullo de las voces y el aroma del asado llegaban desde la sala grande. Caelan pensó con una punzada extraña que hacían una pareja convincente. Elegante. Natural. Casi verdadera. «Ravaigne creerá lo que vea», murmuró él, inclinándose hacia ella. Eira lo miró de reojo, con un atisbo de ironía en la sonrisa. «Entonces no os esforcéis demasiado, milord. No querría que terminaseis convencido vos también». Caelan se detuvo un instante, sorprendido por la osadía contenida en su tono. Después respondió en voz baja, «demasiado tarde». Ella lo miró, sin saber si había oído bien. Pero él ya había desviado la vista, ofreciéndole el brazo una vez más. Continuaron hacia la sala, donde todos esperaban el inicio de su farsa. Y sin embargo, para ambos, algo de aquella mentira empezaba a sentirse peligrosamente real. Capítulo 40. El juego de las máscaras. Eira solo podía esperar que Caelan no hubiese sido cortés por deber ni actor por obligación, cuando le dijo que era hermosa. Necesitaba creer en la sinceridad de esas palabras, si quería sostener la farsa que les aguardaba. Al entrar en la sala grande, el murmullo de la multitud se apagó de inmediato. Docenas de rostros se volvieron hacia ellos. Ella se detuvo, el corazón latiéndole en el cuello, pero la voz baja de Caelan la sostuvo. «No temáis», le susurró con calma. «Son mi gente. No habrá lengua que nos traicione. Ser Brannock ya se ha encargado de eso». El sonido volvió a llenar la sala, risas, platos, copas alzadas. Eira respiró hondo y dejó que Caelan la guiara hacia el estrado principal. Lady Mairead le dedicó una sonrisa serena, alentadora. El conde inclinó la cabeza con aprobación. Eira ocupó con acento agudo su lugar junto a Caelan, justo al lado de Lucien de Ravaigne. El francés sonreía con una confianza untuosa.
Ella sintió el impulso de mirar a Caelan y él, sin volverse, le guiñó un ojo. El gesto la desarmó, le dio valor. «Buenas noches, conde», dijo ella con una cortesía impecable. El francés bajó la mirada hacia su escote antes de responder, relamiéndose como un hombre que se cree dueño del mundo. «Una noche mucho más agradable ahora que vos estáis en ella, Lady Eira». Caelan se inclinó hacia ella con una sonrisa tranquila, pero su voz sonó como un filo apenas cubierto por terciopelo. Al parecer, los modales franceses no mejoran con las victorias. Ravaigne soltó una carcajada forzada. «Ah, los normandos, siempre con la lengua afilada. Pero debo admitir que sois un hombre afortunado, vizconde». Caelan entrelazó los dedos sobre la mesa y lo miró directamente. «En eso coincidimos, conde». El aire entre los tres se tensó. Eira alzó la copa para romper el silencio. «Por la paz», dijo fingiendo ligereza. «Por la paz», repitió Caelan mirándola. Y en sus ojos ella leyó algo que no pertenecía a la farsa. Ravaigne bebió también, aunque su sonrisa había perdido parte del brillo. Eira lo observó, midiendo su arrogancia como un cazador mide la distancia de su presa. Lady Mairead tenía razón, no era tan difícil fingir estar enamorada de Caelan. Lo difícil era no olvidar que solo era fingimiento. La farsa perfecta. Caelan fue relajándose a medida que avanzaba la cena. Entre el tintinear de copas y el murmullo de las conversaciones, percibió el instante en que Eira dejó atrás el miedo. Su voz se volvió firme, su sonrisa natural. Respondía a las preguntas de Ravaigne con aplomo, entrelazando verdades y mentiras con una elegancia que lo dejó casi impresionado. «Soy pariente de Lady Mairead», explicó con dulzura. «Mis padres y los Morven acordaron hace años que Caelan y yo nos casaríamos algún día». El francés arqueó las cejas. «Un compromiso de la infancia. ¡Qué romántico!». Eira bajó la mirada, y el rubor le tiñó las mejillas con maestría. «He estado enamorada de él desde entonces», murmuró, fingiendo una timidez tan convincente, que hasta Caelan sintió el golpe de esas palabras. Durante un segundo, creyó ver el destello de un deseo verdadero en sus ojos. Un fuego que no era parte de la actuación. Ravaigne, encantado con el espectáculo, rió con suficiencia. «Ah, los amores predestinados. ¡Qué fortuna la vuestra, vizconde!». Caelan alzó la copa y fingió serenidad. «En efecto. No todos pueden presumir de haber sido elegidos por el destino», respondió con ironía apenas velada. Eira, mientras tanto, giró la conversación con una ligereza que parecía natural. Pasó al francés, su lengua fluyendo con una musicalidad que acentuaba su encanto. Rió, provocó, midió cada palabra como si tejiendo un hechizo. Ravaigne cayó de lleno en su red, incapaz de apartar los ojos de ella. Caelan la observó desde el rabillo del ojo. No solo era hermosa, era brillante. Su mente trabajaba como una espada envuelta en seda, y el francés, pobre insensato, ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo manejado. Pero cuando la mirada de Ravaigne descendió una vez más hacia su escote, Caelan sintió que la sangre se le helaba. Clavó los dedos en la mesa, conteniendo el impulso de levantarse. Luego le lanzó una mirada que no dejaba lugar a dudas, una advertencia silenciosa, fría y letal. Ravaigne fingió no notarla, pero bajó la vista hacia su copa. Eira lo percibió. Le rozó el brazo con disimulo y susurró sin mirarlo. «Tranquilo, milord. No vale una herida por él». «No lo hago por él», respondió Caelan apenas moviendo los labios. «Lo hago por vos». Eira alzó lentamente la copa para ocultar su temblor. A su alrededor el bullicio continuaba. Pero dentro de ella, algo acababa de romperse y nacer al mismo tiempo. Por un instante la farsa dejó de ser farsa. La ilusión de la calma. Eira estaba casi segura de que el conde de Ravaigne no tenía idea de dónde quedaba la lejana Cambria, del mismo modo que ella no habría sabido señalar Belvarn en un mapa.
Aquella ignorancia compartida hacía más sencilla la mentira. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, habló de su hogar en la bruma del norte, de los campos y los brezales. Él escuchaba fascinado, o al menos fingía hacerlo, mientras se perdía en el brillo de su escote y en la cadencia de su voz. Era un hombre que se alimentaba del halago y se inflaba con la atención femenina, como un pavo real satisfecho de sí mismo. Eira lo comprendió enseguida. Bastaba dejarle hablar de sus tierras, de sus victorias imaginarias, de su prestigio. Ella reía a destiempo, asentía con delicadeza, y cada gesto era una nota calculada en la melodía que debía interpretar. Por primera vez desde el asedio descubrió que podía usar el miedo como una máscara, y no ser ella la que temiera. Mientras Rabañe continuaba hablando una letanía de nombres, títulos y anécdotas, Eira se sorprendió a sí misma respirando sin peso. El horror de caer Talen comenzaba poco a poco a perder su dominio. El recuerdo de las noches de hambre, del frío y del pánico se desvanecía, reemplazado por una chispa de algo más simple, más humano. Quizás, pensó, aquella mujer dura y desconfiada que había sobrevivido al asedio no era lo único que quedaba de ella. Quizás aún podía ser otra vez la joven que reía sin miedo, que creía en la vida, incluso en el amor. Levantó la vista. Caelan la observaba desde el otro extremo de la mesa. Su expresión era inescrutable, pero en sus ojos había una mezcla de sorpresa y orgullo, y algo más que no se atrevió a nombrar. El murmullo del banquete parecía desvanecerse a su alrededor. Por un instante, todo lo que existía era esa mirada. Eira sintió un temblor en el pecho, una emoción tan tenue y antigua que apenas se atrevió a reconocerla. ¿Podía ser eso el principio de la esperanza? ¿O acaso el amor, disfrazado de un juego que ambos fingían no entender? Cuando apartó la vista, una sonrisa imperceptible cruzó sus labios. Por primera vez en mucho tiempo pensó que quizá aún podía aprender a vivir y a amar. Capítulo 41. El beso. Caelan había temido esa cena, pero cuando retiraron los últimos platos se descubrió renuente a abandonarla. Eira había interpretado su papel con una elegancia que lo dejó sin palabras. Había sonreído, hablado, incluso reído, moviéndose entre las frases como si cada palabra fuera una nota en una danza invisible. Rabañe, ebrio de vino y vanidad, seguía hablando sin cesar, creyendo todavía que ella estaba encantada con su conversación. Solo Caelan notó el instante en que Eira le lanzó una mirada fugaz, cómplice, seguida de una sonrisa que apenas él pudo entender. Eran aliados, al fin. Y la farsa había funcionado a la perfección. Se había divertido más de lo que admitiría. Por un momento la había visto libre del peso de su pasado, ingeniosa, luminosa, casi feliz. Y sin embargo, algo le decía que tras esa máscara quedaba una herida más profunda de lo que mostraba. La herida de alguien que había sobrevivido, pero no del todo vivido. Cuando el banquete llegó a su fin, Caelan se levantó con una mezcla de alivio y desgana. Se inclinó hacia ella y con voz baja le ofreció la mano. ¿Nos retiramos, mi amor? Ya es tarde. Eira asintió, agradecida por la excusa. Pero antes de que pudiera levantarse del todo, Rabañe se adelantó con torpeza. En efecto, murmuró tambaleante. También yo buscaré mi cama, aunque esté vacía. Caelan sintió que los músculos se le tensaban. Los hombres de honor no hablaban así delante de una dama. Pero el francés era demasiado cobarde para enfrentarlo directamente. Se limitó a seguirlos por el pasillo, riendo entre dientes, tambaleándose en la sombra de las antorchas. Cuando llegaron ante la puerta de Eira, Caelan rezó para que Rabañe siguiera de largo. Pero el francés se detuvo, apoyándose en el muro con una sonrisa maliciosa. ¿No vais a dar un beso de buenas noches a vuestra prometida, vizconde?, preguntó con fingida inocencia. El silencio se hizo denso como una tormenta. Eira lo miró buscando en sus ojos alguna señal, una decisión.
Y lo que encontró fue pánico. Caelan se debatía entre el deber y la vergüenza, entre la farsa y la verdad. No había previsto que el engaño llegara a ese punto. Ella sintió cómo la sangre se le helaba. Creyó por un instante que el solo pensamiento de tocarla le resultaba repugnante. No, balbuceó ella casi sin voz. No es necesario. Pero entonces Caelan la miró de nuevo, y algo en su interior cambió. Vio el miedo en sus ojos, el temblor en su respiración, la soledad que se escondía bajo el velo del coraje. Y comprendió que si no la protegía en ese momento, ni su honor ni el de ella resistirían. Con un movimiento lento se inclinó hacia ella. Sus dedos rozaron la curva de su mejilla, tibia y frágil. Perdóname, murmuró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Y la besó. El beso fue breve, casto y devastador. No hubo pasión fingida ni deseo impostado. Solo verdad. El sabor a vino, a miedo, a alivio. El temblor compartido de dos almas que sin quererlo se habían encontrado. Cuando se separaron, Ravaigne sonrió con sarcasmo y se retiró por el pasillo, satisfecho con el espectáculo. Caelan la miró unos segundos más sin poder hablar. Eira bajó la vista, los labios aún temblando, y murmuró apenas: «Deberíais odiarme por obligaros a esto». Él negó despacio. «Si ese beso fue una obligación», dijo en voz ronca, «entonces que vengan más deberes así». Y se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola frente a la puerta, con el corazón encendido y las rodillas temblorosas. Capítulo 42. Eira durmió mal. La noche se le hizo interminable, poblada de pensamientos que no quería nombrar. A cada intento por cerrar los ojos, el recuerdo del beso regresaba. Su calor, su vértigo, la fuerza de los brazos de Caelan sujetándola como si el mundo se deshiciera a su alrededor. Temía no poder sostener la farsa. Era una cosa fingir interés por un hombre, algo que había aprendido a hacer en los salones de Inglaterra, entre compromisos vacíos y promesas rotas. Pero aquello no era fingir. Otro beso como el de la noche anterior y Caelan sabría la verdad, que ella se estaba enamorando. Al amanecer decidió que debía contenerse, guardar sus sentimientos bajo llave. Pero su cuerpo la traicionó en cuanto lo vio aparecer. Caelan avanzaba por el pasillo con paso firme, la luz del amanecer filtrándose entre los ventanales y dorándole el cabello oscuro. Cuando su mirada azul se posó en ella, el aire pareció detenerse. Eira bajó los ojos, intentando no revelar el torbellino que sentía. «Buenos días, milord», murmuró. Él le ofreció el brazo con una leve inclinación. «Buenos días. Después de lo de anoche, creo que ya puedes llamarme Caelan». Ella dudó. «Supongo hasta que Ravaigne se marche». Hizo una pausa y con una voz apenas audible añadió: «Caelan». El sonido de su nombre en sus labios lo atravesó como un recuerdo que no sabía si debía desear. Para disimular, acarició el dorso de su mano con un gesto aparentemente casual. La buena noticia es que el francés planea partir hacia Rouen en cuanto él y sus hombres terminen el desayuno. Eira sonrió aliviada y un poco triste. ¿Un último banquete que soportar, entonces? Intentó sonar ligera, pero su voz tembló apenas. Caelan la miró con esa mezcla de ternura y cautela que empezaba a desesperarla. «Te manejaste bien anoche», dijo con tono sincero. «Eres una excelente conversadora». El cumplido la desarmó. Quiso creer que era solo cortesía, pero algo en su mirada lo desmentía. Aún así respondió con humildad: «Lo fui alguna vez». Sonrió frágil. «Antes de todo esto». Caelan asintió lentamente. «Volverás a serlo», dijo en voz baja. «Cuando consigas dejar atrás lo que ocurrió en Caertalen». Eira apartó la vista, temiendo que una lágrima la delatara. Si tan solo fuera tan fácil, pensó. Si el asedio, la pérdida, el miedo, fueran lo único que dolía. Pero no. Dolía a él. Un juego peligroso.
Mientras conducía a Eira hasta su lugar en la mesa, Caelan sintió de nuevo aquella certeza incómoda. La tristeza de ella no nacía solo del asedio. Había algo más, una sombra más profunda que no se atrevía a nombrar. Pero con Rabañe presente no había espacio para confidencias. Durante toda la noche anterior, Caelan se había revolcado en la cama, intentando convencerse de que lo ocurrido no significaba nada. Que aquel beso había sido solo parte de la farsa, una reacción inevitable de un hombre a una mujer hermosa. Mentira. El recuerdo seguía en su piel. El sabor, el temblor, la forma en que ella había respondido con una mezcla de inocencia y fuego. Aquello no podía fingirse. Ahora, mientras desayunaban frente al oficial francés, sentía el mismo impulso irracional de volver a besarla. Cada vez que ella hablaba, sus labios le parecían un desafío. Cada vez que bajaba la vista, la deseaba más. Era una locura. Entre ellos no había futuro. Eira lo culpaba, con razón, de haber servido a los hombres que habían arrasado su mundo. Para ella, él era parte del enemigo, un traidor. Y aún así, la amaba en silencio. Cuando Rabañe se levantó al fin, Caelan sintió un alivio inmediato. Pero el francés con su sonrisa untuosa se giró hacia él. «Por favor, no os molestéis, milord. Quedaos con vuestra encantadora prometida. Os veré pronto. Cuando informe a su majestad de vuestras inminentes bodas, estoy seguro de que querrá asistir a tan importante ocasión». Hizo una pausa maliciosa. No todos los días un noble normando decide casarse. Caelan sintió cómo la sangre se le subía al rostro. Antes de que pudiera responder, Rabañe tomó la mano de Eira y depositó en ella un beso prolongado, insolente. Ella palideció. Caelan lo notó y sin saber por qué, sintió un nudo en el pecho. La furia, los celos y algo más primitivo se mezclaron en su interior. El conde Morven se ofreció a acompañar al francés hasta los portones del castillo, y en cuanto salieron un silencio denso quedó flotando en la estancia. Lady Mairead observó a su hijo con una mezcla de sorpresa y preocupación. Caelan no pudo sostenerle la mirada. Había dicho a los huérfanos que se casaría con Eira si era necesario, solo para mantener la apariencia ante los franceses. Pero ahora esa promesa, aquella mentira improvisada, lo oprimía como una cadena. Porque, sin saber cómo ni cuándo, se había convertido en algo que temía tanto como deseaba, la posibilidad de que fuera verdad. Capítulo 43. Un perro con un hueso. Cuando el padre de Caelan regresó al salón, propuso que la familia se reuniera en privado en el solarium. Eira sintió un vértigo de alivio y pánico a la vez. Sabía que debían decidir rápido cómo sacarla del castillo y enviarla a Inglaterra, antes de que todo se complicara más. No podía soportar la idea de que Caelan se viera obligado a casarse con ella por culpa de una mentira. Él la acompañó hasta la misma banca donde habían compartido asiento días atrás, pero ella se apartó con delicadeza. «Prefiero sentarme aquí, gracias», dijo eligiendo una silla tapizada junto al fuego. Caelan arqueó una ceja sin decir nada. El gesto fue leve, pero en él había una mezcla de ironía y resignación. La cercanía de él la desestabilizaba. Su voz, su olor, incluso su silencio parecían erosionar su determinación. Ansiosa por hablar antes de que alguien lo hiciera por ella, Eira se dirigió al conde con la compostura de una dama que lucha por conservar la calma. «Milord, creo que todos entendemos lo que está en juego». Su voz era firme, pero sus manos temblaban sobre el regazo. «Debo marcharme cuanto antes». Caelan bajó la mirada sin intervenir. Verlo tan serio, tan contenido, la hirió más que cualquier reproche. El conde asintió pensativo. «¿Alguna sugerencia?», preguntó a los presentes. Finn, siempre prudente, se adelantó. «Quizá Rabañe solo quería impresionarnos, exagerar su influencia ante el rey». «Es posible», respondió su padre. «¿Pero podemos darnos el lujo de arriesgarnos?». Eira negó con la cabeza.
No. Si sospecha lo que soy, si aún cree que tengo lazos con el rey Juan, no se detendrá. Su voz se quebró apenas. Es como un perro con un hueso. No soltará la presa hasta arrancarle el alma. Lady Mairead intervino serena, y si transmite sus sospechas al rey Felipe, todo Morven podría pagar las consecuencias. Exactamente, dijo Eira. Si el rey francés llega aquí y descubre la verdad, nadie estará a salvo. Eamon se inclinó hacia adelante con una sonrisa apenas insinuada. Hay una forma de protegeros, dijo mirando a su hermano. Si todos creen que realmente estáis prometida a Caelan, nadie se atreverá a dudar. Él es el heredero de Morven. Y debe casarse tarde o temprano. El silencio que siguió fue tan espeso como la tensión entre ellos. Eira levantó la vista hacia Caelan buscando su reacción. No hizo falta que hablara. La línea dura de su mandíbula, los músculos tensos de su cuello, la traicionaron antes que las palabras. Y entonces ella habló con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Absolutamente no. Caelan alzó la mirada, sorprendido por la vehemencia de su voz. No aceptaré que os sacrifiquéis por mí, añadió Eira casi en un susurro. Ya habéis hecho demasiado. Él la sostuvo en silencio, sus ojos azules buscando los suyos con algo que se parecía demasiado al deseo, o al dolor. No se trata de sacrificio, dijo por fin despacio. Se trata de evitar que os maten. Ella apartó la mirada, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba y renacía al mismo tiempo. Porque lo sabía. Si accedía, su vida estaría a salvo, pero su corazón perdido. El perdón no siempre nacía del amor hacia el otro, sino del deseo profundo de volver a respirar. A veces Eira cargaba la culpa como si fuera una forma de expiación, creyendo que sufrirla hacía más dignos, que así equilibraba el daño hecho o recibido. Pero la culpa no redimía, solo la encerraba en el mismo lugar del que quería escapar. Eira lo comprendió cuando sintió su corazón endurecido. No era incapaz de amar, era prisionera del miedo a repetir el dolor. El perdón no era una absolución al pasado, sino una llave que abría su propio pecho. Perdonar no es olvidar ni justificar, sino liberar. Y en esa liberación comienza el regreso al amor. Porque quien se niega a perdonar, en el fondo se niega a sentir. El alma no busca perfección sino reconciliación. Y solo cuando dejase de castigarse por lo que fue, podría volver a amar sin temblar. Un plan provisional. Caelan estuvo a punto de proponer que él y Eira hablaran a solas. Tal vez si se conocían mejor, si volvían a besarse, las cosas se aclararían. Pero el rechazo tajante de ella a la idea de Eamon le dejó claro que la sola posibilidad de casarse con él le resultaba intolerable. Perfecto, se dijo. Así era mejor. Se levantó fingiendo serenidad. «¿Podemos zarpar desde Osmerhaven con la galera que tenemos preparada allí?», dijo evitando mirarla. Su padre asintió, aunque con cautela. Los puertos ingleses habituales pueden no ser seguros para ella. Caelan respondió sin dudar. «Entonces desembarcaremos en Waycroft Hall, en la costa del Sussex». Eira lo miró confundida. «No sé dónde está eso». Su padre intervino con tono didáctico. «Es una propiedad de los Morven, sobre los acantilados frente al canal. Un lugar aislado y protegido». Lady Mairead sonrió con suavidad. «Nuestros antepasados lo mantuvieron a salvo durante generaciones. Allí nadie hará preguntas y nadie la buscará». Eira bajó la vista, procesando lo que acababa de oír. «Entonces, ¿estoy de nuevo en manos de vuestra familia?», preguntó, con una nota de ironía amarga. Caelan la miró sorprendido por la frialdad de su tono. «Estáis bajo mi protección», respondió él despacio sin apartar los ojos de los suyos. «No es lo mismo». Ella sostuvo su mirada unos segundos antes de apartarla, nerviosa. «Supongo que no tengo alternativa». «Ninguna que no os ponga en peligro», replicó él. Hubo un breve silencio, denso como una cuerda a punto de romperse. «Ardren de Kelsuith nos recibirá»,
añadió Eamon con entusiasmo intentando aliviar la tensión. Es familia. Eira apenas lo escuchó. Su atención seguía fija en Kaelan, en ese tono entre la autoridad y la ternura que la desarmaba. Finalmente habló con voz baja pero firme. Haré lo que sea necesario para marcharme. Pero no quiero ser vuestra carga. Él la observó unos segundos antes de responder. Demasiado tarde para eso, Eira, dijo con un deje de ironía y tristeza. Ya lo sois. Ella frunció el ceño, herida, pero la sombra de una sonrisa le tembló en los labios. No estaba segura de si lo odiaba, o si empezaba a comprenderlo. Y esa duda era, quizá, lo más peligroso de todo.